atrás, me voy hacia atrás, ¿verdad? Pero como no, es algo que estoy absorbiendo, entonces lo que para el trabajador significan $20 nominales, porque no son ni reales, ¿verdad? Él todavía va a sentir menos. Para el empleador significa 41,87. Y que conste, si casi que calculamos esto, ustedes ven que es el salario mínimo. Miren por dónde anda el costo para el empleador. Ingeniero, con eso, respectivamente tengo una consulta. Y Ajá. es que en el proyecto que estamos realizando, ¿verdad que estos literales de ahí son los que vamos a tener que estar agregando también en lo que es el salario de cada empleado de la empresa, ¿verdad? Sí, sean costos, los que están en mano de obra directa clasificados, sí. Ujú. Y, Incluso si es mano de obra indirecta, no quiere decir, o sea, la que vamos a dividir es la real, ¿verdad? No vamos ujú, a aplicarle al proceso productivo. O sea, por ejemplo, a alguien que es parre, lo consideramos un gasto, ¿verdad? Pero no dejamos de pagarle vacaciones, no dejamos de pagarle todo eso. Y ujú. ya vimos cómo se incrementa. Entonces también es Entonces, parte para entonces los, calcular salarios reales. entonces los datos entre comillas, imprimir para que se vean en el sistema, básicamente va a ser el costo real de la mano de obra, dependiendo Claro. de Y el costo de la mano. eso es lo que estoy buscando, que sea costo real. Ajá. Sería el costo real de la mano de obra en cualquier tipo de fecha, ¿verdad? Directo, indirecto. Aquí lo estoy haciendo principalmente para el directo, que es donde se enfoca la contabilidad de costos. Pero Ujú. no significa que en los indirectos no lo voy a estar pagando, ¿sí o no? Ok. Entonces Ujú. Entonces, bueno, van a ir como em, juntos así, el costo real de mano de obra directa y el costo real de mano de obra indirecta. sí, tiene que calcularse el porcentaje real. Ok. Lo único que aquellos son fijos, ¿verdad? Si no es por producción, y en cambio aquí pues se supone que es por producción, entonces ahí se Ah, calcula. y cuando es Ajá. por servicios, son otro tipo de costos indirectos, ¿verdad? No, no habrá mano de obra indirecta involucrada Mm, por servicios. si es por servicios de software, ahorita no tengo ni idea de cuáles serían. Creo que tal vez sería, si al caso la empresa tiene algo, un, un alquiler, por así decirlo, un lugar donde es el lugar de trabajo, pues sería el alquiler un costo indirecto, ¿verdad? Y no hay otros costos indirectos. Energía eléctrica, Ok. porque vas a calcular tal vez una energía eléctrica directa, pues si tenés un contador, ¿verdad? Ujú, Pero puedes prorratear un porcentaje de la de la energía eléctrica por producción si no tenés dos contadores separados, sino que es uno mismo. Entonces, pero que decir, tratar de calcular, bueno, en realidad, ¿cuánto estaremos gastando de energía eléctrica en la producción del software? ujú, ¿Cuánto consume las computadoras? ¿Cuánto consume el servidor? No sé si me explico. ujú, Le vas a dar su poquito por internet. O sea, hay un montón de costos que hay que calcular, ¿no? ujú. Otra de mis consultas también es con respecto, bueno, ya hablando sobre los costos directos e indirectos con respecto a esto, ¿verdad? Es correcto decir de que cuando se calcula lo que es el costo real de la mano de obra directa, esto se puede utilizar, este mismo dato, esos mismos datos se pueden utilizar ya cuando se está haciendo el costeo de un software, por ejemplo, en lo de Vamos a llegar la, a eso. ok, Voy a terminar, ¿de acuerdo? Porque ya parece consulta del proyecto y tengo que terminar, Rodrigo. Y sí, lo que perdón, voy perdón. a calcular, esos factores que dicen al final, factor de recargo con eficiencia, factor de recargo con eficiencia es lo que te va a permitir calcular eso que me estás diciendo. Ok, Ujú. ¿De acuerdo? Para después prorratearlos en los otros cálculos. Por eso es que me interesa que terminemos también esto. Y es decir, bien, calculé entonces el costo real por día.
con eficiencia. Ahora, quiero el costo real de la mano de obra por hora. ¿Cuánto sería? Entre 8. Entre 8, ¿quién? No me lo está pidiendo Sería, con eficiencia. sería por el día. 35 entre 8. Sería 35,59 y todo lo demás que haya, ¿va? Porque ahí solo porque estoy presentando dos. Entre las 8 horas que se trabajan. ¿Está bien? Luego dice el costo real ya con de la por hora, pero con eficiencia. ¿Sería cuánto? Sería el de 41 siempre entre 8. Ay, sí, 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 esa es. 5,23. ¿Y ven cuánto sacamos? Pero también nos piden factores de recargo con eficiencia y sin eficiencia por día. ¿Esto cómo lo calculamos? ¿De cuánto fue el factor de recargo? 30% fue. ¿Cómo lo calculamos? Sería del salario de eficiencia entre el salario nominal. Pero están pidiéndolo sin eficiencia primero. A ver, Entonces sería solamente el salario calculado entre. ¿el salario calculado de dónde? eh, de- eh, sería el real, ¿no? El real que sería por día, ¿verdad? Sí, por día. El de 35,59. ¿Entre cuánto? El salario nominal. ¿Entre cuánto sería? ¿Cuál sería el valor? 20. Entre. ¿Y si es por hora? Porque este es factor. Sería eso mismo dividido entre 8. Eso, 1 punto y algo. Entre 8. ¿Cómo son 8 horas las que trabaja o no? Factor por hora con eficiencia. ¿Entre cuánto? ¿Cómo calculamos eso?
¿Nos da lo mismo? ¿No tendría que darnos lo mismo porque es un factor de recargo? No, no da lo mismo. Ajá, ese 8 en realidad lo estamos dividiendo, perdón, esos 20 lo estamos dividiendo, ¿verdad? Entre el tiempo que estamos teniendo, entre 8. De ahí sale y sí sale lo mismo. O sea que sería el salario, el salario por Lo, día entre el nominal y el salario por hora entre el nominal. pues sí, así es para obtener el valor, ¿de acuerdo? Vale, ok, Vale. ok. Hoy con eficiencia, ¿cuánto va a ser el factor de recargo? Pues vamos a tomar los datos de eficiencia, ¿verdad? ¿Ven cómo sale el factor de recargo? ¿Ven lo que pasa al multiplicar el valor el salario nominal por el factor de recargo? Obtengo que la mano de obra por día sin recargo, ¿verdad? Y si aquí lo hago también, que sería el factor de recargo por, entonces sale, vean, ¿se nota? Los factores allí, ¿qué es lo que me estabas preguntando, Rodrigo? Ujú, sí. ¿Sí? Alguien que valga, que le paguemos $20 salario nominal, que es lo que estaba diciendo. Claro, si ustedes lo van a hacer mensual, ahí sacan los datos conforme ustedes los necesiten ya en el proyecto. ¿De acuerdo? Aquí Ujú, porque están diciendo ya de una sola vez de cuánto es la jornada. Entonces, aquí tenemos que ir calculando todo eso y tenemos el factor de recargo. Cuando ya hacemos esas por sus factores, ya puedo decir a alguien que se le pague $20, en realidad su hora me está costando 35.59. Sin eficiencia. Si toma en cuenta la eficiencia, no es porque va a ser más eficiente, sino que la eficiencia humana todavía es menos de 100. ¿Ve? De hecho, si hablamos de eficiencia incluso en física, alguno llega al 100%, eso, de las cosas que se ven ahí en física, nada llega al 100%. Siempre hay una pérdida de energía. Entonces, lo mismo ocurre aquí. Y con los seres humanos no es peor, es peor, vea. Si no veamos cuál es la eficiencia de ustedes como estudiantes. Tiempo real en el que se estudian entre el tiempo estándar, lo que se debe de estudiar, y ahí sacamos el coeficiente, ¿sí? De eficiencia. No sé si estamos bien todos para terminar el cálculo de la mano de obra. Sí, no, vamos. O sea que cuando los compañeros me dicen por puntos de fusión van a ver cuántas horas son y todo eso, pero el cálculo del salario que le van a poner debe de ser calculado en base a lo real. Eso es cuando, cuando le doy la indicación, no, o sea, no solo ponga, la hora va a valer 20, la hora va a valer 10 o el salario va a ser de 2,000 al mes. ¿Cuánto están pagando en realidad por una hora trabajada? ¿Y cuánto trabaja la gente realmente? Eso es lo que nosotros estamos haciendo.
Además de los costos allá, también hacemos cálculos por su porcentaje de eficiencia, porque uno dice, voy a calcular esto, incluso puntos de fusión, calculamos cantidad de horas que vamos a invertir para producir eso, pero no está calculando tampoco eficiencia. En cambio, en el costo ya consentimos la eficiencia. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Preguntas? Tengo una duda. Ajá. El salario, la cosa esta de los factores de recargo, se podría decir así que es una síntesis de todo lo demás que le estoy pagando al usuario, Exacto. trabajador. Ya cuando tengo el factor de recargo, multiplico todo por el factor de recargo. Pero si ven, no es que puedo calcular cualquiera. Por eso yo les he dicho, en los organigramas pongan un salario por nivel, porque el factor de recargo, como es porcentaje, vea, es porcentajes, hay algunos porcentajes, entonces estos, lógicamente, es diferente que aquí ponga que vale 20 horas, $20 la hora nominal, a que ponga que vale 22.5. ¿Me entera, sí o no? Ujú. Entonces, háganlo nominal, si dijeron 2.000, más o menos por tantas horas al mes y ya tienen el nominal diario y luego hacen su cálculo real. Ok, perfecto, gracias. Y porque así solo tienen factor de recargo, en realidad es por un salario nominal de $20. No es para todos, ¿de acuerdo? Porque varía un poquito, pero varía. ¿No? Pero si ya tienen ahí la tabla hecha, de un solo cambian eso y lo van pegando, ¿sí o no? Solo se calcula una vez. ¿Estamos bien? ¿Dudas? ¿Preguntas? Siempre nos van a dar el factor de, bueno, no, el porcentaje, quiero decir, el porcentaje de eficiencia. Sí, siempre. Si ves, son los datos que se recibieron de aquí, ¿no? Es como un estimado de cuánto trabaja cuánto realmente trabaja el empleado, ¿verdad? Sí. Pero el porcentaje de eficiencia lo podemos estimar nosotros también, ¿no? O sea, por ejemplo, si tomamos la semana como el 100% y digamos que yo eh, solo trabajo 5 días, que sería toda la semana, por regla de 3 puedo sacar el estimado, ¿no? De eficiencia, más o menos, ¿no? No, los estudios de eficiencia son muy diferentes, José. José Miguel, ve. Sí. Sí, son muy diferentes. En realidad ya ha entrado todo un estudio de tiempos y movimientos para ver qué es lo que la gente. ¿Cómo podría calcular yo cuál es la eficiencia con la que ustedes estudian? ¿Cuál es el tiempo real? El tiempo estimado, yo ya dije cuántas horas a la semana tenían que ser 12 horas, ¿no? Ujú. ¿Sí? ¿Cuánto es lo Sí. real que estudian? 20 minutos. Imagínate, pero saquemos el porcentaje de horas, ¿ve? A la semana. No, o sea, por lo menos las horas de sacrificio que tienen conmigo en clase ya cuentan como 2 horas, 4, 6 horas, digamos. De las otras 6, si quedan ahí, que es parte de ustedes, de su trabajo como estudiante, ¿cuántas horas realmente? Si solo son 20 minutos, bueno, pasémoslo a tiempo, vean, y ya la sumas con los 6 y ya tenés tu realidad. Ahí sale el porcentaje de eficiencia. Mm. O sea, no es tan sencillo. O sea, yo se lo doy como un valor. O sea, estos valores, cuando hacemos un estudio de eficiencia, ahí lo vamos a tener. Pues en relación humana, incluso yo les diría que en la tarea tengan un 80%, pero en realidad eso va a ser consideración de ustedes de cuánto realmente van a obtener.
No es necesariamente una plantilla fija, André, porque, por ejemplo, si ahorita porque solo era un trabajador y no me dice ninguna pista de que hayan más trabajadores, pero si hay más trabajadores, por ejemplo, algunos tienen 30 y algo, 40 trabajadores, aquí habría que agregarle el porcentaje del INCAF. Si me dicen que tiene una prestación adicional, por ejemplo, de que le dan, ¿qué? ¿Qué podríamos ponerle? Que no sea seguro médico, que sea otra cosa. ¿Alguna prestación que den las empresas? Ir- Una prestación directa. Se me han escapado todas las prestaciones porque todo lo que se me viene es casi que son indirectos. A ver, una prestación directa que podría estar originando, que no fueron, que son indispensables en algún momento. Reparto de utilidades. Puede ser un reparto de utilidades, entonces si voy a, pero tendría que tener la utilidad en el momento. En realidad, bonos adicionales que pueda tener en algún momento, hay unas prestaciones, por ejemplo, por desempleo, que al fin, o liquidación al final del año. Hay empresas que liquidan a la gente totalmente al final del año, ¿sí o no? Sí, pero estos son, de ley también, pero no los estoy considerando aquí. Cuando son de maternidad, de hecho, sobre todo en las mujeres, pues, se quejan ahí las faltas y todo eso, no los vamos a considerar por el momento, pero por ejemplo, sí, que al final del año le vamos a dar un bono o algo por el estilo, ya voy aquí considerándolo y lo coloco abajo, cuánto me va a costar en términos igual que como lo he hecho aquí, va semanas, luego días, para ir calculando lo que vamos a tener. Las comisiones, por lo general, es por producción y, o sea, no me altera ahí AFP, pero también podría ir adicionales aquí, ¿vale? Y se calculan en función de lo que le vamos a dar. Y como lo ponemos en porcentaje de venta, también ya podemos calcularlo ahí. Eso es porque es parte de nuestro costo, pero es un costo indirecto, es de venta, no directamente en producción. Por lo general, esto lo hacemos para producción. Pero, por ejemplo, si va a haber un premio porque entreguen antes lo que están programando, cosas por el estilo, entonces aquí va adicional. Entonces, no necesariamente eso va a ser una plantilla, eso es lo que quiero que vean, sino que depende de cada situación. Sí, para que no tomen que exactamente solo esto va a ver, tiene sus variantes. Depende del enunciado, incluso en nuestro caso, como cada ejercicio, depende de cada enunciado que vayamos a tener en determinado momento. Básicamente esta plantilla va a depender también bueno, de la clase de empleado que estemos analizando, ¿no? Porque, por ejemplo, un empleado puede tener diferentes prestaciones que otro empleado, entonces eso me va a También, variar. pero por eso les decía que cuando ustedes estén haciendo su cálculo en la tarea, que les dije, ¿cuál es la recomendación? Les pedí el organigrama, ¿va? Tienen el organigrama. En cada nivel de organigrama les dije, solo calcule un salario para el mismo nivel, que es para parte de lo que se visualiza en los organigramas. A que Bien. quienes ganan más y que lógicamente van a andar más los demás arriba. Pero así, si solo tienen 3 niveles, pueden hacer solo 3 tablas de estas. Si ustedes agregan niveles y les cambian salario entre los mismos niveles, hay que hacerlas todas. Ok, perfecto. Y para evitar fatigas, que yo les digo, solo agarren un nivel, ¿no? ¿Alguien más? Hoy sí ya les subí los ejercicios.
Le subí los ejercicios, si mal no me recuerdo, aquí está el enunciado del CIF, para que lo puedan estar viendo ahí. ¿Qué nos interesa en el CIF también? Obtener esos factores, ¿verdad? Por eso habla de una tasa predeterminada de CIF, que es lo que implica cuánto estamos gastando en determinado momento por lo que vamos a estar realizando. Por aquí ya copié hasta los valores, ¿verdad? Para que no nos tardáramos mucho y solo veamos cómo se aplica. No solamente este es porque este enunciado está pequeñito. Creo que lo están viendo, no sé si estoy compartiendo. Está pequeñito el enunciado de qué es lo que se va a hacer, pero podemos tener, quiero ver, aquí no traigo ni uno, quiero ver. De hecho, uno que les compartí por ahí era un poquito más extenso. Por ejemplo, el que puse ¿cómo se llama? Este lo vamos a hacer en la tarea, que lo que les decía, en el taller de la próxima semana, que es un poquito enunciado, un poquito más extenso, pero igual siempre se sacan los coeficientes, que es lo que al final nos va a interesar. ¿De acuerdo? Para que avancemos hoy también en los sistemas eso. Y sí, lo que decía Diego, Anthony, que por maternidad, sí, ese año, por lo menos ese año, se encarece más. Por ejemplo, cuando tenemos, o sea, pero no es algo que va a ocurrir siempre, por eso no, pero estas cosas de factores de mano de obra, eficiencia, siempre, todo lo que teníamos, el cálculo de aguinaldo, todo eso es permanente, ¿no? Por eso casi siempre no se toman en cuenta. Pero cuando alguien se incapacita, tiene una incapacidad, esos costos también se ven incrementados porque le estoy pagando por algo que no va a hacer. Cuando hay una vacación, igual, vea. Pero ustedes ven incluso lo que significa que mejor vamos a tener mayor costo y no menos. Cuando ya lo vemos así, aquello, el salario nominal que estamos dando casi que es el salario mínimo, ¿no? ¿Sí o no? En un mes, casi, casi. Me faltaron $8 en el mes. Y es ahí donde, por lo que protestan por lo general los empleadores, de los incrementos, va, por muy poquito que sea para acá, pero si lo ven con su factor de recargo, cuánto más va a ser lo que se va a estar invirtiendo en términos de mano de obra. No estoy diciendo que pobrecito, va, tampoco, pero sí es algo que deben de recuperar también y por eso los precios para arriba. Porque van a recuperar y el remate le van a sacar ganancia. ¿Dudas, preguntas? Si no, continuamos ya con los CIF. Entonces ustedes ahí, si, además de lo de ley, que es lo que mínimo que hemos colocado aquí y que solo es para uno, también falta algo de ley que es el INCAF, también debemos de poner todas esas prestaciones que si en algún momento se están previsualizando. Claro, no es normal una maternidad, pero el mes, que los 3 meses o los 4 meses que van a tener de incapacidad de a las futuras mamás, sí se incrementa. Y eso es lo que, por eso es que fruncen la cara los jefes, ¿vea? Costo y de remate no van a tener quien está haciendo el trabajo, ¿vea? Que hace esa persona. Que no es correcto porque es su derecho humano. Pero estas son las cuentas que ellos hacen. Dudas, preguntas, si no paso ya al siguiente. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el CIF? Estos son básicamente los datos que me están dando. ¿Qué es lo que tengo aquí?
¿Sí? Esto es lo que voy a tener ahí, básicamente. Ya. Esto es lo que voy a estar teniendo en el enunciado. ¿Ya lo revisaron? ¿Ya lo leyeron? ¿Qué es lo que me dice? Que tenemos en la industria y la tasa predeterminada de cifras, asignar los costos indirectos, igual lo vamos a estar haciendo, pero tenemos que buscar un ejercicio viejito y chiquito, ¿verdad? Para que no afectara mucho. Entonces, esto aquí, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Solamente tengo que sumar esos datos, ¿verdad? Y luego empezar a sacar las tasas, porque en base a la cantidad de horas que trabajan las personas y en base también a costo, hay un costo que dice que calcule la tasa predeterminada del CIF tomando el costo de la mano de obra como base de aplicación. ¿Qué base de aplicación? Cuando veíamos la presentación decíamos que teníamos una base de aplicación que nos iba a indicar qué es lo que íbamos a estar sacando en determinado momento dentro de lo que sería la estimación del costo. ¿Qué tendríamos que sacar? Porque aquí ya solo quieren una tasa. ¿Cuánto deberíamos, qué es lo que deberíamos de sacar? ¿Qué coeficiente es el que vamos a estar realizando? Es lo que teníamos aquí. ¿Ve? La tasa según o tomando como base de aplicación la mano de obra, vean, para la cantidad de horas y la cantidad de horas y el costo estimado de estas horas. ¿Cómo debería de hacerse esto? A ver. Por eso dice, tomando como base las horas hombres, solo vamos a tomar la- el valor de los CIF que tenemos ahí entre la cantidad de horas y vamos a tener su valoración. Si es en función de lo que tenemos en el costo estimado por un departamento, tenemos y vemos que son totalmente diferentes. Son tasas que vamos a estar viendo que se van a estar replicando, pero que va a depender de lo que vamos a hacer. Hay momentos en que estas tasas nos las van a estar proporcionando, que es lo que vamos a tener en determinado momento que hacer el cálculo, como por ejemplo en el ejercicio que les estoy mencionando para el taller. Vea, que hay que sacar por área, por empleado, por número de horas, por salario. ¿Ve? Se sacan todas las tasas y sobre qué base de coeficiente para poderlo multiplicar y poder saber realmente cuánto se le está asignando a cada departamento en función de los costos indirectos. Porque aquí tenemos varios departamentos de producción, no solamente es uno, como en el caso que estoy presentando anteriormente. Por eso traje ese ejercicio ahí. ¿Qué tenemos aquí? De nuevo los coeficientes, así como teníamos aquí los coeficientes y decíamos que más o menos ya pega, ¿verdad? Con los datos incluso que hemos realizado, también esto nos sirve para futuras estimaciones. ¿Cuánto vamos a asignar por costo indirecto a una determinada base de producción de un departamento, de una personas, etcétera? ¿Dudas? ¿Preguntas?
¿Ya, chicos? Rodrigo, Miguel, ¿ya se acordaron de eso? Más o menos. ¿Más que ya lo he visto? Sí, recuerdo haberlo visto en uno de los módulos. Que es parte de el cálculo de los métodos para mano de obra. Y hoy sí integramos los tres elementos del costo, que sería cómo se maneja el inventario de los materiales, porque estoy hablando de costo y por eso estoy dejándolo como términos de materiales y no como producto terminado, pero es el mismo manejo, los mismos métodos los que van a estar utilizando. El cálculo de mano de obra, ¿verdad? Y ahora el costo indirecto de fabricación. Y si ven, aquí hay costos indirectos, porque Rodrigo Javier me preguntaba, ¿qué más se puede usar? La depreciación se puede ir. La renta que paga la fábrica, accesorios o implementos ahí. Se arruinó un monitor y hay que comprar otro. Igual, ¿verdad? Falló una memoria, Todo, falló. todo eso es indispensable, ¿verdad? ¿Mm? Todo eso es Depende de indispensable, tu ¿verdad? negocio y qué es lo que vas a estar pagando. Porque los que van a tener la política que la gente trabaja en su casa, muchas veces en el cálculo de la mano de obra, de los precios que le van a dar, todo esto que decíamos anteriormente, incluso se lo pagan. Ya no le pagan 20, sino que le pagan a 35,59, ¿vea? Porque esto es un costo para mí. Esto es lo que sí puedo entregar. Porque la gente no trabaja al 100%. Ventaja ahí que a veces sí podemos decir incluso que no va a haber tanta eficiencia porque lo hacemos por trabajo. Vea, me tienen que entregar lo que he solicitado. Me lo entrega o me lo entrega, porque ese es el contrato. ¿Dudas, preguntas sobre los tres elementos del costo? Este sí fue incluso que traje esta vez que chiquitito, perdí un parcial, ¿verdad? Solo una suma y unas divisiones prácticamente porque ya le daba todo lo estimado. No puse cálculos por, por prorrateo, como está en el otro ejercicio, que sí, el enunciado es un poquito más extenso. ¿Dudas, preguntas? A ver, ¿algo que no haya quedado claro? Todo esto es independiente, ¿verdad? Es decir, estos cálculos siempre son así de cuánto me costó, cuál fue el costo real de mi trabajador y cuáles fueron los costos indirectos de la producción. Así Sí, son como independientes. sí, No van en, que no van depende uno enlazados. del otro. Bueno, aquí sí hay una dependencia en el cálculo de coeficientes porque lo calculo en función de que se está haciendo en determinado momento esto. Si, por ejemplo, tengo la base entre lo que voy a distribuir, aquí en el enunciado me va a ir diciendo qué es lo que voy a ir haciendo. O sea, estos enunciados ya es un poquito más grande también, ¿verdad? Sobre qué base voy a distribuir, si voy a alquiler de la planta, esto dice que lo voy a distribuir por área y me dan cuánto es el dato del área de cada planta. Por ejemplo, aquí la electricidad hay un cuarto
por área que se va a distribuir a cada departamento, mientras que hay 3/4 va por el inventario de maquinaria y ahí me van dando las indicaciones de qué es lo que se va a ir haciendo. O sea, pero solo son los que voy a ir haciendo las divisiones o las multiplicaciones en función de lo que voy a tener, las tasas o coeficientes que voy a calcular. Ok. Depende de la empresa, depende. Yo les traje uno pequeñito y chiquitito para que tengan por lo menos una referencia ya de cómo lo pueden hacer. Porque no espero que se compliquen la vida tanto, ¿verdad? Porque ahí hay 5 departamentos de producción. E incluso algunos solo son, no por construcción directa, sino que ya se toman como departamentos de siempre de producción, pero que pueden estar, solo dando un acabado, un brillo, una cosa así, ¿verdad? Ya no directamente, porque cuando hemos hablado de construir los pupitres, el toque de pintura y todo eso puede ser ya otro departamento, que no necesariamente va a estar agregando elementos directos del plástico, la madera, etcétera, la estructura metálica, incluso elaborando la estructura metálica, sino que ya solo pintar la estructura metálica, ¿verdad? Que tiene que hacerse antes de armar el pupitre. O el proceso, hay que definir bien el proceso lógico de lo que se está construyendo. Y así se hace la clasificación y así se hace todo eso. En el caso de los software, ustedes mismos están colocando dentro de los organigramas cómo están viendo que se va a construir el proceso en la organización, ¿va? Si solo es venta, si solo es esto, con realidad cómo vamos a estar trabajando. Bien, ¿algo más? Pregunto porque cuando uno lo hace más rápido que cuando estamos allá en presencial. Veo que me gusta que ustedes me ayuden para medir bien el ritmo y que realmente se comprenda, pero por la forma, ni modo, ¿verdad? Lo estoy llenando ya. ¿Dudas, preguntas? Si no, pasamos a la unidad número 5, que es nuestra última unidad. Si quiero empezarla, por lo menos. Diapositiva 12 es mi objetivo. ¿Dudas, preguntas? ¿Se ve? Sí, se ve. A lo mejor sí. ¿Dudas, preguntas? Si no, pasamos a esta unidad. A ver. Bueno, sigamos entonces. Bien, la última unidad, ¿verdad? Incluso las tareas estas que van a compartir ustedes, los sistemas de costeo, ¿verdad? Es básicamente ya cómo se van a ir acumulando estos costos aplicados en el área de producción, en la área de servicio, de cómo lo vamos a ir concentrando esos 3 elementos de costo, cómo los vamos a ir viendo cada uno de los elementos según el método o el sistema de costeo que vamos a tener. Porque ya los calculamos de forma separada, pero como decían ustedes mismos, tenemos que integrarlos ya cómo se van
a realizar. Entonces, ¿cómo vamos a ver en realidad ese costeo que vamos a ir teniendo dentro de la producción? Y como decíamos que la contabilidad de costos en sí es una rama de la contabilidad que se centra en el registro, análisis y seguimiento de los costos relacionados con la producción y las operaciones en sí de la empresa. Entonces, el uso de esta expresión de contabilidad de costos es sinónimo de sistema de costos. En realidad son todos unos sistemas ya predefinidos con sus procesos de cómo se va a ir trabajando. El enfoque principal es proporcionar información precisa sobre los costos asociados con la producción de bienes o servicios. Estos son, por eso, vemos que incluimos los costos directos y los costos indirectos según la clasificación. Ya que tenemos como dos costos directos principalmente, lo que es la mano de obra y los materiales que van involucrados en la transformación, ¿verdad?, del bien que estemos ofertando en nuestro giro de negocio. Y ¿verdad?, el objetivo que surgió, decíamos que era por la alta productividad, pero que tenemos que la contabilidad de costes en realidad es un subsistema dentro del sistema de costeo, cómo es el método. Pero este subsistema también forma parte de la contabilidad general. Y por lo tanto, estos métodos de costeo, este subsistema sirve a ambos y forma parte de ambos. Por eso les decía yo, algunos me estaban haciendo ya el sistema general, pero no me están incluyendo la parte del costeo y cómo se van a relacionar. Entonces, un sistema de costos se va a referir a ese conjunto de procedimientos, métodos y técnicas utilizadas por una empresa para calcular, asignar y controlar los costos tanto de producción como de operación, porque por eso cuando se cuentan al inicio les decía yo que la contabilidad de costos todo ve como costo, ¿va? Y que incluso nosotros en la contabilidad general lo vemos como gasto, pero para acá casi todo va a estar dando un enfoque muy amplio de lo que es la estructura de cómo una empresa gestiona y asigna los costos. Y vamos a tener distintos métodos de costeo, los sistemas de acumulación de costos, además diferente, y los sistemas de asignación de costos y la implementación del sistema de control de costeo que vamos a hacer. Entonces, los sistemas de costos son esas herramientas utilizadas tanto por la administración interna como por los contadores externos para la preparación de informes financieros precisos y además para cumplir con los requisitos de informes externos y regulaciones, por supuesto, del Estado. Eso siempre va a estar, porque aquí nos puede generar, siempre auditorías al respecto, nos puede generar algún inconveniente en que nos van a decir, mire, ¿por qué está poniendo ese valor en determinado momento? ¿Por qué lo está haciendo de esa manera? Entonces, siempre es necesario poder reinvertir para hacer ese proceso. La contabilidad de costos entonces va a servir a la contabilidad general porque le brinda información analítica de las cuentas de control. Es todo un proceso de costeo para poder hacer la transferencia entre cuentas que anticipa o difiere de los costos que se han calculado. Por lo general, ya les digo, si el costo fue estimado, pero lo que vamos a revisar nuevo después va a ser la variación, ¿va? ¿Qué tanto varió dentro de lo estimado con lo real para poder hacer las actualizaciones contables, que casi que sería como ir a hacer un ajuste, ¿va?, de lo que se dijo que iba a costar una venta y que ahora sabemos que costó el doble, el triple o disminuyó, ¿verdad? Por lo tanto, ganamos más. Entonces, hicimos mal las cuentas, pero a nuestro favor y no a favor del cliente. Entonces, todos esos datos en determinado momento hay que poderlos asociar, ¿verdad?, de una manera específica. Bien, entonces la contabilidad de costos va a formar parte de esa contabilidad general. ¿Cómo se estructuran?
vamos a tener que la contabilidad de costos es parte de la contabilidad general y por lo tanto en la parte que ustedes lo ven como sistema debe de estar este, su sistema dentro de la contabilidad grandota, que es la general, que es la que va a abarcar incluso parte de esto. Pero la contabilidad general abarca otros tipos de transacciones que también generan un montón de datos que nos pueden permitir llevar exacto el control de lo que hemos invertido y lo que hemos producido dentro de la organización. Hay muchos software que incluso ya han construidos que van a relacionar, y creo que incluso los que andan buscando cómo van a hacer el prototipo, por lo que he logrado ver, ¿verdad? Lo que me presentan muchas veces son incluso ideas de otros software que han encontrado por ahí. Algunos sí lo están construyendo ustedes, otros solo me aparecen ahí. Me han puesto como pantallazos algo que no está construido todavía por ustedes. Y hay que ver entonces cómo vamos a relacionar esas ventas con esos costos y cómo se va a hacer la conciliación para que no se difiera entre lo que realmente me está costando algo y lo que yo estimé que me iba a costar. Yo estimo, que es la estandarización, que ustedes estudian 12 horas a la semana la materia, ¿va? 6 que son presenciales en clase y las otras 6 que son parte de su trabajo desde la primera semana, ¿va? Que eso es lo que, la premisa que manejamos. Pero vamos a ver la parte real y de ahí podríamos decir incluso cómo es la variación, ¿verdad? Todo eso que calculamos, esos factores que estamos viendo, me sirven para calcular esa variación. Eso son, decíamos, incluso fijos y vemos cuánto es lo real, cuánto es lo que habíamos estimado que se iba a dar. Y tenemos registro de variaciones en porcentajes en este caso, pero también podemos tener como factor de recargo cuánto realmente va a costar. Ya sabemos que si a alguien le vamos a pagar $20, lo multiplicamos por el 1.78 que nos dio, ya sabemos en realidad cuánto voy a estar pagando por esa mano de obra de $20 en la semana. Dentro, incluso con mis políticas de trabajo, porque ahí estábamos diciendo que solo iba a trabajar 5 días a la semana. Si trabaja, lo máximo que puede trabajar es 5.5, ¿va? Porque si no se sale de ley también, lo que le estoy colocando. Y vamos a tener que ver esos procesos. Vean, aquí dice que es un poco más amplio, incluso los sistemas, porque habla de compras, producción, el de personal incluso sería la planilla, lo que vamos a ir colocando y hay un montón de elementos que vamos a ir comprendiendo de cómo trabaja la empresa a través de sus registros operativos. Por eso los contadores casi siempre se saben cómo se va a manejar una empresa, porque ellos son los que revisan todo lo que se va a estar dando. Los procedimientos operativos que se hacen en la estructura misma del sistema, que pueden ser insumos específicos, por procesos, por actividad, incluso algunos ya los procedimientos operativos, algunos me dijeron que van a trabajar con el ABC, vea, como específicos, y aquí dentro de estos procesos operativos es que caen los distintos métodos que tenemos que revisar la próxima semana, porque ya no específicos en cuanto a su área. Entonces, ahí debemos de ir viendo o considerando realmente qué método me conviene más en función de mi giro, en función de mi conocimiento, porque muchas veces utilizamos un método simplemente porque es lo que se me facilita, lo que a mí me agrada hacer. ¿Verdad? Entonces, estos sistemas de costeo, ¿verdad?, que han sido utilizados tradicionalmente como sistemas de orden de fabricación, por costos por procesos, sistemas de costeo estándar, ¿verdad?, que ya vamos a ver de nuevo la estandarización, que es lo que hablábamos en términos de eficiencia, y van a ser complementados y adaptados a las necesidades y características de cada una de las empresas. Puedo hacer una mezcla, por ejemplo, cuando es un software a la medida, puedo trabajar por órdenes de fabricación, el método,
herramienta de puntos de fusión para calcular cuánto esfuerzo se requiere, calculo el costo real y puedo ir obteniendo ya ese sistema más adaptado a lo que tengo. ¿Por qué? Porque lo que voy a tener es que diseñar realmente qué es lo que voy a hacer. Y para cada elemento del costo voy a buscar la técnica o herramienta que me simplifica o me facilita poder hacer ese tipo de operación. ¿Dudas, preguntas? Incluso sobre la tarea, ¿verdad? Porque ya mencioné algunas cosas que sí, y por eso los quería mencionar antes de que incluso hagan la exposición. Porque cada de estos sistemas de costeo involucran los tres elementos del costo, ¿va? Por eso revisamos primero los tres elementos del costo y luego vemos cómo se van a integrar en un solo proceso de producción. ¿Dudas, preguntas hasta acá? Si no, bueno, continuamos. Entonces, estos sistemas de acumulación de costos, que es lo que vamos a estar utilizando, va al aplicar los tres insumos que tenemos ahí productivos, vamos a tener el costo de producción, ¿va? Pero estos sistemas de acumulación tienen como objetivo encontrar el costo unitario. ¿Se recuerdan que al inicio mencionamos que el objetivo de la contabilidad de costo es conocer nuestro costo unitario? ¿Cuánto nos cuesta producir algo único? Cuando son software incluso que van a subir a la nube o los van a entregar así, la forma que ustedes van a entregar sus licencias, ¿verdad? Para las personas, también hay que revisar cómo se analizan los elementos, cómo pueden prorratear, porque hay que hacer un cálculo preliminar, ¿no? Por lo menos, más o menos cuánto se espera vender para poder establecer una distribución del costo entre los productos que vamos a tener, porque de lo contrario, ¿qué es lo que va a pasar? Esa parte ahorita no lo vamos a entrar mucho a análisis, sino que ustedes pongan ahí como un supuesto cuántas se esperan vender para que calculen más o menos cuánto va a ser, ¿verdad? Incluso dentro de los factores de recargo pueden poner la utilidad. Anteriormente, en el factor de los indirectos, al menos en la parte de la construcción, aquí incluyen imprevistos, cuando son, incluyen, ¿cómo se llama esto? La utilidad. ¿Va? ¿Cuánto esperan ganar? ¿Va? ¿En porcentaje de qué esperan ganar? ¿Va? Hay incluso un recargo un porcentaje de recargo por imprevistos y hay un porcentaje de recargos por contingencia. O sea, 2 veces se multiplica, o sea que sale elevado. Y algunos incluso incluyen dentro de la parte del presupuesto de costos, ¿va? Porque lo que le entregan a las personas son un presupuesto donde también agregan impuestos y cosas por el estilo, lo que hace que vaya subiéndose. Si pequeños porcentajes vimos cómo aumentaban en términos de costos de mano de obra por hora, vea, sale muchísimo más elevado de lo que nosotros planeábamos o esperábamos tener. Según los sistemas, ya por la parte de producción, podemos ver que tenemos por órdenes, se la trabaja por lotes o pedidos de cuánto se va a realizar. Pues el lote puede ser uno, ¿verdad? Pero a veces cuando son productos muy pequeños se dice, el lote va a ser de una docena. 12 conforman un lote. Lo que quiere decir cuando yo le digo, quiero un lote, ya sé que implica cuántas unidades se van a incluir. A eso se refiere. Por procesos, que es una producción continua, aquella producción que no descansa, ¿verdad? Por ejemplo,
A ver qué industria ponemos. Los que hacen pan, PVC, que va la inyección del producto de forma continua y solo no descansa, incluso la máquina, solo cuando termina al final del día. Son procesos que se consideran continuos. Incluso hay unos que ni así va, sino que ahí sigue la producción incluso de noche cuando hay cuestiones de emergencia. Cuando se puso en emergencia, por ejemplo, que se acababa el papel higiénico y todo eso, que hicieron acá, producir noche y día el mismo producto, pero tuvieron permisos y todo para continuar o no interrumpir esos procesos de producción de harinas, etcétera, también entran dentro de esto. El de justo a tiempo, que era la filosofía que tiende a no tener inventario, pero sí tienen inventario de producto en proceso porque incluso construyen mientras van en la fase de, de traslado. ¿Verdad? ¿Qué es lo que hace? Lo que trata de evitar es tener bodegas, ¿verdad? Sino que todo siempre esté por actividad. En la parte de actividad se definen regiones o líneas de producción que vamos a poder tener, incluso por actividad. La ABC es una derivación de este principalmente que se puede tener en un determinado momento. La rentabilidad del producto también implica que vamos a ver o analizar, o este software va a ser rentable o no va a ser rentable elaborarlo, porque a veces podemos decir, esto mejor no lo hago porque no va a representar mayor utilidades para la empresa, o si se hace, ¿verdad? Porque es altamente rentable. Algunos, si bien a veces hacen algunas cotizaciones a algunas empresas y las mismas empresas los hacen de lado. ¿Por qué? Porque no representan para ellas una valoración muy alta, ¿verdad? En términos de ingreso. En directo fijo sí, variable, ¿verdad? O sea, vamos a tener también esa clasificación dependiendo de lo que más hacemos. Según la forma de costear, ¿verdad? El real se da cuando tenemos todos los costos de mano de obra, materiales e indirectos, costos indirectos, una vez que se han realizado. Es decir, que ya fue han servido, incluso ya es, si no le sacamos provecho, un costo hundido, ¿verdad? Y hasta aquí podemos determinar el costo unitario del producto. Hay gente que no me da precios, no le gusta darme precios. Ustedes van a un taller con un vehículo y les dicen, primero déjeme cotizar cuánto vale la pieza, déjeme ver, o sea, no me dicen de inmediato cuando lo lleva a la grúa cuánto realmente me va a costar, sino que se esperan hasta poder obtener un dato más cercano a la realidad, aunque siempre sigue siendo estimado, porque a veces hay más sorpresas. El normal, que podemos ver cuánto lleva la materia prima, cuánto de mano de obra, pero no se puede asignar un costo indirecto porque no se han realizado y por ende se usa una tasa predeterminada para poder asignar estos costeos, que es lo que estábamos calculando. Por eso, como toda la contabilidad, lo que lleva, la contabilidad de costos, lo que busca es calcular esos costos unitarios, por eso se colocan dentro de la absorción. El estándar que establece los estándares de mano de obra, materiales y estándar de costos indirectos para realizar el costeo de todos los productos. ¿Qué significa estandarizar? Lo que yo quiero es llevarlo a todo a ese estándar normal. ¿Cuánto es el consumo que voy a tener por algo? Y pase lo que pase, yo digo, tengo que cumplir el estándar. No me voy a ir hasta que saque el cálculo, sino que al estándar y trato de aproximar ese precio que voy a dar a mi estándar. Yo digo, este par de zapatos debe de costar $10. Y empiezo a desarmar y empiezo a ver cómo hago para que ese par de zapatos en realidad valga $10 y no se vaya a subir el real. Que hay variaciones, sí, y eso es lo que vamos a establecer ya cuando se coloque en la contabilidad, que es la variación. Había una variación por lo estimado, porque yo calculé mal, pero también hay una variación porque yo digo, sobre todo se da cuando hay producciones en línea, que yo digo, esto debe de costar tanto y al final se disparó, ¿va? Pero ahí tengo que hacer la comparación y ver cómo es lo que va a salir. También está otra forma de costear, que es la variable
o directo, que se separan los costos variables y fijos dentro de los tres elementos del costo. O sea, hago 6 valoraciones: materia prima, mano de obra y costos indirectos, para establecer si es variable o indirecto lo que vamos a tener. También teníamos los históricos, que ya lo habíamos visto, que son costos predeterminados, y esto me sirve principalmente por la parte de contabilidad general, que ya decíamos. Esto ya incluso las había compartido, creo, estas 4, ¿verdad? Para a los almacenes que voy a tener de producto terminado, de producto de proceso, ¿verdad? El costo de la producción de lo vendido que tenemos real, pero tenemos variaciones, cuentas de variaciones, ¿verdad? Que quizás en aquel momento no me detuve en ellas, para que podamos ver lo que va a existir dentro de lo que es la parte del costeo unido con la contabilidad general, ¿ya? Que son las cuentas donde vamos a colocar esas variaciones del cálculo de los valores que hemos realizado. ¿Dudas? ¿Preguntas? Porque de ahí lo que viene ya es el desglose de sistema de costeo por cada uno, ¿va? De hecho, viene por orden de producción. Pero lo que me interesaba más como introducción es para que vean que incluso todos los 8 técnicas que vamos a ver la próxima semana, que ustedes lo van a compartir, ya podamos ir avanzando ya. Que como algunos son, bastantes son de software, ¿verdad? Por eso doy más énfasis, y lógico es su área, por eso este, se dan un poquito más, con mayor énfasis, esas contabilidades. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Preguntas? De todo lo visto este día. Precisamente estos métodos de costeo van a ser los que vamos a aplicar en el proyecto, ¿verdad? No necesariamente, o sea, estos son principalmente los que tenemos tendencia a quemar, ¿verdad? Ahí depende de lo que vamos a estar utilizando y del giro del negocio y qué es lo que van a hacer, porque cuando van a costear software, vea, algunos han colocado o por actividad, algunos que son servicios, los de soporte técnico, creo que se han ido por esa opción, porque es por servicio principalmente, vea. Pero hay otros que van a utilizar, por ejemplo, puntos de fusión solo para calcular la parte del esfuerzo humano, y luego lo utilizan con el costeo directo, y luego me pueden decir por orden de fabricación. Y hacen una mezcla, o sea, en realidad, por eso cuando me están poniendo la teoría, yo les decía lo que van a usar, ¿verdad? Y todo se va a mezclar al final, los 3 elementos, y me van a decir qué método de costeo van a utilizar, este, por órdenes de producción, o aplicando puntos de fusión para la mano de obra, aplicando, este, no se manejan inventarios, entonces lo dejan fuera, los que están ahí, ¿verdad? Los que no, me van a decir, nosotros los inventarios los vamos a manejar por este método. Porque si ves las teorías técnicas para el cálculo del mano de obra, materiales y costos indirectos, independientemente cuál sea la forma en que los van a unir, tienen que ir los 3 elementos del costo. Y puedes usar bueno, hay unos que son prorrateo, ¿va? Y los vas a utilizar de esa manera. Ok. Allí depende de cada proyecto. Sí, Rodri.
Sí, sí, ok, ok, entendido. ¿Eh? ¿Alguien más? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno, espero yo que la otra semana sí esté todo, aunque hay un hermoso sol ahora, ¿verdad? Esté todo normal. En laboratorio la discusión de ahora sigue siendo en línea porque es el lineamiento de la, o la orden que tenemos de parte de la universidad. Igual, unos 10 minutos antes les mando el enlace porque no he creado equipos ni nada por el estilo para esta emergencia, no que estoy creando la sesión. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Alguna consulta? Bueno, si no hay dudas, terminaría acá y me quedaría en la consulta que tenía pendiente con unas compañeras que me querían mostrar, porque yo les dije que ahora después de clase, pero seguimos en la misma modalidad, ¿verdad? Entonces puedo ver también lo que me querían mostrar. Un grupo de Gabriel, Melissa, Kenia, Gabriela. Creo que ese es el grupo. Aunque ya llevé las hojitas, porque en teoría yo estoy viajando. Si no hay dudas, de los CIF, mano de obra, sí, entonces pasen feliz día y me quedaría con el grupo que tenía la consulta. Muchas Feliz gracias, día, ingeniero. Feliz día a todos.